bienvenidos a un capítulo más de la serie La Memoria Histórica de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Como parte de esta memoria histórica, pues estamos viendo a diversos personajes que nos han acompañado a lo largo de estos 35 años que en este 2023 cumple la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y pues una de las personas que pues ha estado como parte esencial de esta historia es José Antonio Ortega Sánchez. José Antonio, entre otras cosas, nos toca porque pues, fue presidente de la propia Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero pues no nada más por eso, hay muchas historias que contar y pues no solo ha sido parte importante de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, sino también de la propia historia de México, de muchos sucesos que han sucedido en la década de los 90, en la primera década de este milenio. Y pues José Antonio, pues esto es para que tú nos platiques. Entonces vamos a comenzar un poquito. Sé que pues no está bien hablar mucho de uno mismo, pero ¿quién es José Antonio Ortega Sánchez? Antes que nada, muchísimas gracias a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por esta iniciativa. Muchas gracias a ti por venir a esta tu casa, oficina, a hacer la entrevista y por haberme seleccionado para la misma. ¿Quién es José Antonio Ortega? Un abogado con casi 50 años de experiencia profesional y que parte de mi ejercicio lo he dedicado a la defensa de las víctimas, al respeto de los derechos humanos y a la lucha en contra de la corrupción, lo cual, además de haber logrado algunas cosas importantes para las personas que he defendido, evidentemente que ha traído consecuencias de persecución por parte del Estado a mi persona, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, en donde he tenido que invertir tiempo ya no solamente para litigar otros asuntos y buscar la justicia en otros asuntos, sino para defenderme. Así ha sido la vida, gracias a Dios me ha ayudado para defenderme y también gracias a la comisión, porque a través de la misma sus presidentes y su consejo me han arropado, me han acuerpado, me han ayudado a enfrentar esta lucha. Por eso estoy muy contento de poder participar y dar una pequeña aportación a esta gran Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar por la parte que nos toca. Entonces, ¿cómo conoces, cómo te enteras de la existencia de la comisión y posteriormente cómo te comienzas a integrar a los trabajos de la comisión? Me entero de la existencia de la comisión por compañeros de Coparmex, ya que en aquellos años, principios de los 90s, veíamos un problema que estaba creciendo y que había que tener un frente ciudadano en la seguridad pública. Veíamos que esto nos iba a afectar personal, familiar, empresarialmente, y que hasta ese momento la sociedad civil organizada no tenía nada en qué ampararse, en qué protegerse, en dónde apoyarse, y tampoco había voces que señalaran la corrupción que era evidente en la protección de algunos criminales de aquella época. Entonces me invitaron a la comisión, fui a sus primeras reuniones, conocí a don Ramón Sánchez Medal con esa fuerza tan impresionante, con esa voluntad, con esa claridad de ideas hacia la defensa
de los derechos humanos, y ahí yo vi una oportunidad muy grande de cómo enfocar esta inquietud que ya traía para el derecho a la seguridad pública que todos tenemos, el derecho a la paz, el derecho de las víctimas que en ese momento no estaba protegido constitucionalmente. El artículo 20 constitucional solamente hablaba de los derechos de los acusados, de los imputados, y no defendía en absoluto a las víctimas. Entonces, eso fue lo que yo vi en ese momento, y encontré en la comisión una fuente de recursos, un gran potencial para poder llevar a cabo esto que tenía en mente, y que me ilusioné cuando las primeras juntas a las que asistí a la comisión, también vi un gran valor en los miembros que asistían a esa comisión. ¿Y en qué momento, bueno, te comienzas a integrar a la comisión? Y cuéntanos de cómo llegas y qué pasó durante la presidencia de la comisión que tú tuviste. Llego a la comisión y una de las primeras tareas fue cuando nos acercamos a Naciones Unidas con la presidencia de Antonio Prida, y recibimos asesoría técnica para la observación electoral del 94. Con esa experiencia única, porque no nada más fue a aquel Tribunal Federal Electoral, sino también a la naciente Fiscalía de Delitos Electorales, FEPADE, que tuvimos una buena participación e intervenciones públicas que ayudaron a que la Fiscalía, por ejemplo, tuviera recursos, ya que el fiscal habló con nosotros y había sido instalada, pero solamente en el papel, como suceden muchas cosas en nuestro gobierno o en nuestros gobiernos. Salimos a la luz pública diciendo la falta de recursos. Inmediatamente que hicimos nuestra aparición, llegaron los recursos a la Fiscalía. Entonces eso me motiva, me anima. También me anima que cuando terminamos la observación en 94 e hicimos nuestro informe, tuvimos la delicadeza de mandárselo al Tribunal Federal Electoral. Ellos nos mandaron llamar, tuvimos una junta con ellos en sus instalaciones, nos dijeron que qué bueno, que les parecía un trabajo extraordinario, pero nos pedían que modificáramos el informe, que el informe dañaba al Tribunal Federal Electoral, porque al final de el mismo decíamos que no era trascendente para ese momento en la justicia electoral. Recibimos toda la presión del presidente Franco, el doctor Franco, que después llegó a ser ministro de la Corte, y de algunos de los magistrados. No dijimos nada, nos quedamos callados, y al final, cuando estábamos afuera de las instalaciones, tomamos la decisión de no modificar nuestro informe, que era lo que nosotros habíamos observado, y así salir a la luz pública. Esa decisión de la comisión al hacer la observación electoral, que era única en el mundo, porque nadie más había observado a un tribunal electoral
y todas las demás observaciones eran a las casillas, al proceso, etcétera, pero éramos la única organización de la sociedad civil que estaba enfocada al tribunal y a la fiscalía. Me dio más ánimos para incorporar otros temas. Ya en el 96, siendo presidente, me toca la observación del 97, que para el país fue muy importante. Es la primera vez que la Ciudad de México ya no la tiene el partido en el poder. La primera vez que se elige a un gobernante en la Ciudad de México, ¿no? Es la primera vez que se elige a un gobernante en la Ciudad de México, ya que todos eran elegidos por el presidente de la República. Les llamaban regentes, ¿no? Se llamaban regentes, y gana un candidato de un partido diferente del que estaba en el gobierno, aunque se había separado unos años antes. Pues era un candidato independiente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y eso era un buen augurio. También pierde la mayoría calificada en el Congreso, el partido en el poder, y todo eso me parece que es un esfuerzo donde la Comisión Mexicana aporta su observación, aporta un granito para que esas cosas se vayan dando. También otra de las cosas que veía yo en aquellos años es que la seguridad pública seguía empeorando, que cada vez las mafias que robaban, que secuestraban, que cometían los delitos que en ese momento más afectaban a la sociedad, no teníamos cifras confiables, no teníamos ni siquiera cifras, había que estar peleando con la autoridad, y la Comisión Mexicana me sirvió para ser la voz de los que no tienen voz en ese punto concreto. Nosotros presionamos para que se abriera la autoridad y empezara a dar cifras. Sí, las estadísticas son las que te permiten medir qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿no? No existían. De hecho, cuando vemos ahora las mediciones actuales en toda la incidencia delictiva y todo eso, vemos hombre, a partir del 97, a partir del 98, oye, ¿y antes qué? ¿No había inseguridad? ¿No había asesinatos? Pues es que no se registraba, precisamente no había esa apertura a saber cómo estaba la situación en realidad. Exactamente, y es en 97 cuando inician, es a través de las presiones de la sociedad civil, y una muy importante, la de la Comisión para la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí hubo participación de la Comisión, hablamos con la Secretaría de Gobernación, aportamos varias de las ideas que hoy son el eje rector de ese Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos permite ver esas estadísticas a las que tú te refieres y ver cómo en las entidades federativas algunos delitos van creciendo, otros van disminuyendo. Faltan todavía muchas cosas por hacer, pero ese es el inicio de este Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hubo otra idea en la que estuvimos peleando, otro derecho fundamental, y es el derecho de las víctimas. Las víctimas y los ofendidos hasta ese momento no tenían una protección constitucional de sus derechos, y el artículo 20 constitucional solamente contemplaba los derechos
procesales, constitucionales de los acusados, de los infractores, pero no mencionaba más que al final, en la 10º párrafo, que también se respetarían los derechos de las víctimas, pero no se enumeraban. Ahí hubo un trabajo de nosotros con las nuevas fracciones parlamentarias de ese Congreso, que ya era plural y donde el partido en el poder no tenía su mayoría, para que se fuera conformando el inciso B de ese 20 constitucional, que hoy contempla los derechos procesales de las víctimas. Hablamos también con el procurador del primer gobierno electo de la Ciudad de México, y a él le hicimos una propuesta que él incluye en un oficio para que sean respetados los derechos procesales de las víctimas en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ahí es otro punto. Después dejé la presidencia de la comisión, pero no a la comisión. La comisión siguió estando en mi corazón, siguió estando en la lucha, y empezaron otras batallas, como la participación dentro de la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, donde fui invitado por el gobierno de Jalisco y por el arzobispado de Guadalajara como su representante en un grupo interinstitucional que formó el procurador Jorge Madrazo, y que incluía al gobierno de Jalisco, a la Iglesia Católica, que estaba representada por 2 obispos, Monseñor Luis Reynoso de Cuernavaca y el arzobispo José Fernández Arteaga de Chihuahua. Ellos, como doctores en Derecho, representaban a la Conferencia Episcopal Mexicana. Y como invitado especial al señor cardenal don Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo en ese momento de Guadalajara. Que fue el sucesor del cardenal Posadas, ¿no? Que fue el sucesor del cardenal Posadas, y que él decía: a mí me toca, como sucesor del cardenal Posadas, reclamar el esclarecimiento de ese homicidio. No le va a tocar al obispo de Roma, o no le va a tocar al obispo de Nueva Zelanda o de Estados Unidos, si me toca a mí. Yo soy el que tengo que reclamar que se aclare ese homicidio. Vamos a entrar un poquito a profundidad en esto. Se cumplen hace unos días, 24 de mayo. 24 de mayo se cumplieron 30 años del asesinato del cardenal y de su chofer en el aeropuerto de Guadalajara. Vamos a hablar, porque pues esperamos que esto llegue a jóvenes que pues entonces no estaban sus papás ni casados, ¿no? Entonces pero marca el inicio de una serie de sucesos en un México de los 90s, que parecía que todo iba caminando más o menos bien. El presidente Salinas decía que ya íbamos casi del primer mundo, tal, y el asesinato del cardenal Posadas marcó una serie de eventos que después siguieron con el levantamiento en Chiapas, con el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, la elección de Zedillo como presidente. Entonces fue un año de la mega devaluación. Fue una serie de sucesos, como que México, a partir de esto que no se veía en el mundo en cientos de años, el asesinato de un cardenal, ¿no? Católico, no se veía. Bueno, no sé si tú tengas registro, pero el asesinato de un cardenal es algo inédito, no se diga en México, sino en el mundo. Entonces, vamos a hablar un poquito
de este hecho que marcó mucho a México y que por supuesto marcó mucho también tu historia personal. Fue un hecho gravísimo que una tarde de un lunes a las 3:44 de la tarde, en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, cuando iba llegando el cardenal Posadas con su chofer Pedro Pérez Hernández, iba ingresando y estacionándose en el aeropuerto, se oye un grito que dice: ya llegó, ahí está, es él, y de repente salen sicarios de varias partes del estacionamiento y acribillan al cardenal. Lo primero que quiso el gobierno es decir que se había tratado de una confusión y que el cardenal había quedado en medio de dos bandas de narcotraficantes que se estaban peleando, y en el fuego cruzado el cardenal había sido privado de la vida. Esta teoría del entonces procurador Jorge Carpizo, y que mostró en los medios de comunicación con un programa, como un Nintendo, ¿no? Parecía. Con un programa que fue llamado el Nintendo de Carpizo, y donde se figuraba esto y era la verdad que querían imponer, fue echada para abajo por el doctor Mario Rivas Sousa, que era el encargado de hacer las necropsias en Guadalajara. Él revisó el cuerpo del cardenal, él tocó las heridas del cardenal y él dijo: esto no fue un fuego cruzado, fue un ataque directísimo en contra de la persona del cardenal. Tenía 14 impactos en el cuerpo, 11 impactos su chofer, más de 56 impactos el vehículo, y de acuerdo a las pruebas periciales en química que se hacen al vehículo, los disparos fueron hechos a menos de 1 metro de distancia. A quemarropa. A quemarropa. ¿Cuál fuego cruzado? No hubo fuego cruzado, sino fue un ataque directísimo en contra del cardenal Posadas Ocampo y en contra de su chofer Pedro Pérez Hernández. Lo que también dijo la entonces Procuraduría General de la República es que las bandas del Chapo Guzmán y la de los Arellano Félix, que efectivamente estaban en pugna, y que efectivamente la banda de los Arellano Félix, encabezada por Ramón Arellano, había ido de Tijuana a Guadalajara a buscar al Chapo para asesinarlo. Ellos habían terminado sus trabajos de búsqueda, no habían encontrado al Chapo Guzmán, y consta en el expediente con pruebas rendidas ante el Ministerio Público, con la presencia de los coadyuvantes que estábamos participando en esa investigación, que Ramón Arellano fue citado por el entonces director de la Policía Judicial Federal de la PGR, Rodolfo León Aragón, en el aeropuerto de Guadalajara alrededor de las 3:30 de la tarde. A ver, nada más para que quede claro. El director de la Policía Judicial Federal del Estado mexicano citó para platicar a uno de los narcos más buscados en ese momento. A uno de los narcos más buscados en ese momento. Y fue y se reunieron. Fue cuando llegó
él ya había comprado en la mañana de ese día boletos para esa hora aprovechar y regresarse de Guadalajara a Tijuana. Él llevaba una banda, la banda del barrio Logan, que lo acompañó para asesinar al Chapo Guzmán. Entonces, cuando llegan al aeropuerto, evidentemente que sin armas, porque iban a abordar un avión, hay un testimonio de uno de los acompañantes de Ramón, el Puma, Vascones es su apellido, que dice que cuando llegan ven repleto el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara de agentes de la Policía Judicial Federal y ven a Rodolfo León Aragón. Entonces Ramón Arellano le dijo: se me hace que es una trampa, mejor vamos a subirnos al avión y nos vamos y ya después me disculpo con él. Y fue lo que hicieron, abordaron el avión y ya cuando estaban arriba del avión es cuando suceden los hechos que le privan de la vida al señor cardenal. En el estacionamiento. En el estacionamiento. En el estacionamiento, mientras llegaba el señor cardenal, también estaba llegando el Chapo Guzmán, porque al Chapo Guzmán le habían ofrecido presentarle un alto funcionario de la PGR y él iba a volar a Puerto Vallarta para entrevistarse con esa persona. Él ya había mandado a un sujeto, Antonio Mendoza Cruz, para que hiciera la entrega de las maletas que iban repletas de armas, y eso lo pudimos corroborar después, y para obtener los pases de abordar. Él estaba esperando al Chapo Guzmán afuera del aeropuerto, viendo el estacionamiento, y ve cuando el vehículo del Chapo se acerca afuera del estacionamiento y se estaciona. Se baja el Chapo Guzmán, abre su cajuela, saca una maletita y cuando le está entregando las llaves al chofer, Antonio Mendoza Cruz ve que escucha que alguien dice: ya llegó, ahí está, es él, y ve cómo empiezan a salir de todos lados personas con armas largas y empiezan a disparar. Él le grita al Chapo: Chapo, Chapo, hay gente armada. El Chapo corre, se tira al piso y se meten al aeropuerto de Guadalajara. En ese testimonio, uno de los subprocuradores que llevaba la diligencia, porque fue en una diligencia ministerial esta declaración, le pregunta a Antonio Mendoza Cruz: ¿ustedes repelieron la agresión? Y Antonio Mendoza Cruz dijo: no, porque nunca nos dispararon a nosotros, los disparos fueron en otro lado. Entonces le llevan un plano, lo ubican a él, ubican a la persona que grita: ya llegó, está ahí, es él, ubican el carro del cardenal, y precisamente la persona que grita estaba señalando la llegada del cardenal Posadas Ocampo al aeropuerto de Guadalajara. Y es el primer objetivo de ese ataque, el cardenal Posadas y su chofer Pedro Pérez Hernández, que reciben 14 y 11 impactos cada uno de ellos y son privados de la vida. Después, los pistoleros asesinan a otras personas para simular
que había habido un enfrentamiento entre las bandas y en medio de ese enfrentamiento se habían equivocado y habían asesinado al cardenal. Al cardenal no solamente lo privaron de la vida, sino que lo querían privar de su honor, lo querían privar de su religiosidad, de su limpieza como pastor, y empezaron a circular rumores que el cardenal iba a entrevistarse con los narcos que estaban ahí en el aeropuerto y que por eso lo habían asesinado. Cuando interrogamos al general Jesús Gutiérrez Rebollo, que estaba privado de su libertad por algunos juicios que le habían iniciado y que declaró ante el Ministerio Público, él lo que dijo fue que ese 24 de mayo de 1993 fue llamado por el presidente de la República porque en el aeropuerto de Guadalajara había habido una balacera, había un desorden tremendo y que por favor tomara el aeropuerto. A las 2 horas o menos de 2 horas de cometido el homicidio, llega el ejército mexicano, se apodera de las instalaciones del aeropuerto y, declarado por el general, él toma la investigación que debía llevar el Ministerio Público Civil por 3 semanas. Ajá. Por instrucciones del presidente de la República. Y a pregunta del cardenal Juan Sandoval, que estuvo presente en la primera versión que nos da el general Gutiérrez Rebollo, le dijo, con su investigación y con su experiencia, qué fue lo que sucedió ahí y si lo pudo probar. El general dijo que alguien del gobierno citó a las 2 bandas en el aeropuerto de Guadalajara para provocar un enfrentamiento, y en medio del enfrentamiento un tercer grupo asesinar al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Si ustedes investigan quién convoca a las bandas para que vayan al aeropuerto de Guadalajara, van a tener resuelto quién es el autor material del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Ya después tendrán que profundizar para ver a los autores intelectuales, dicho por quien lleva la investigación durante 3 semanas iniciales, las primarias, y en donde hubo deficiencias procesales muy graves que nunca fueron investigadas. Se robaron la cruz pectoral del cardenal Posadas Ocampo. Al ser una cruz de cardenal, normalmente cuando se las dan son de oro, son valiosas no solo por el símbolo de que son un cardenal, sino pues por el valor artístico incluso, ¿no? Sí, esta no sé si fuera de oro, pero era su cruz pectoral que ahí llevaba y que se la roban. Se roban también los boletos de entrada del estacionamiento y no se supo a qué hora entraron los vehículos que tenían armas, que tenían uniformes, que tenían conchas de la PGR y que tenían evidentemente los utensilios que utilizaron los homicidas
del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Se robaron también varios de los casquillos que fueron regados alrededor del vehículo del cardenal, de otro de los vehículos, de uno de los choferes de un presidente municipal de Jalisco y de las demás personas que asesinaron. En toda la escena del crimen había solamente 76 cuando se había hablado de una balacera enorme. Se robaron también un video que tomaron 2 agentes del CISEN que en ese momento se encontraban en el aeropuerto de Guadalajara, que ellos ya declararon en averiguación previa y que dijeron que efectivamente habían estado, que habían hecho algunas tomas, pero que no tomaron el momento cuando es asesinado el cardenal. Pero es nada más su palabra, no está el video lo recogieron y nunca lo agregaron a la investigación del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Después del homicidio, el procurador Carpizo manda a un agente de su confianza de la Procuraduría, José Luis Stein Velasco, que ya declaró, y que esto lo sabemos por su declaración en el expediente de este homicidio, que a los pocos días de la muerte del cardenal hay una balacera y pierde la vida Magdaleno Coronel Villarreal. Magdaleno era hermano de Nacho Coronel Villarreal, que años después formó parte de las bandas de Jalisco que más azotaron a ese estado y al país con el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. El ejército llega a la escena del crimen de Magdaleno Coronel Villarreal y en la cajuela de uno de sus vehículos encuentran material escrito y audios que encuentran. Eso, cuando se lo entregan a José Luis Stein, él se comunica telefónicamente con el procurador Carpizo, le informa, y el procurador Carpizo manda en ese momento un avión a Guadalajara a recoger ese material. Ese material nunca fue agregado a la averiguación previa. Citamos a los encargados de el entonces CISEN, que fue donde se mandaron las grabaciones, y nunca nos dieron el contenido de esas grabaciones. Horacio Montenegro, cuando estaba declarando, él también privado de la libertad por juicios que le llevaban al general Gutiérrez Rebollo y que era uno de sus apoyos, comentó ahí que esos audios eran las intervenciones al cardenal Posadas Ocampo y que en los documentos que sacan había parte de los políticos mexicanos involucrados en el narcotráfico y que daban la protección al narcotráfico. Es decir, estos audios podrían ser la causa por la cual se decidió, desde hasta donde entiendo, hasta este momento, el Estado mexicano asesinar a un cardenal. O sea, esos audios donde se demostraba el involucramiento de funcionarios públicos con el narcotráfico. Exactamente, son el medio por el cual se enteran de que el cardenal Posadas Ocampo iba a recibir a Nuncio Girolamo Prigione
al aeropuerto de Guadalajara. Esos audios declara otra persona que él revisó las instalaciones y que la intervención iba a la delegación de la Procuraduría General de la República. Entonces, con esos datos y algunas otras declaraciones, nosotros vimos que hubo muchas irregularidades en la investigación y que la escena del crimen no fue preservada. Todos estos robos y todas estas cosas que no fueron agregadas a la investigación, nunca nadie se preocupó por investigar por qué no habían sido agregadas, por qué no habían sido investigadas y qué interés había en ocultarlas. También, por declaración ministerial de Benjamín Arellano Félix, con su abogado, estando él evidentemente privado de la libertad por los juicios que le seguían por narcotráfico, pero con su abogado presente, manifestó que él no había estado en el aeropuerto de Guadalajara. No hay ninguna evidencia de que él hubiera estado. Había estado su hermano Ramón y su hermano Javier, pero él no había estado. Él recibe una llamada de Rodolfo León Aragón, así lo declara. Se ven 2 o 3 días después del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, y en la entrevista que tienen, Rodolfo León Aragón, jefe de la Policía Judicial Federal, le dice: los están señalando como los autores del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Benjamín le dice: tú sabes que nosotros no fuimos. Tú estabas en el aeropuerto y viste cuando mi hermano y su gente se subieron al avión, y después de eso sucedió el homicidio. Y entonces dice: sí, ustedes no fueron, fuimos nosotros, pero a quienes están culpando son a ustedes, y quienes los estamos investigando somos nosotros. Así es que vas a tener que entregar 3 cosas si no quieres que toda la investigación vaya en contra de ustedes. $10 millones, 2 personas que se entreguen para que la Procuraduría General de la República pueda mostrar resultados de su investigación, y 3 casas donde haya armas y droga que podamos catear y mostrar los resultados de nuestra institución. Las 3 cosas se dieron. Hay testimonios en la averiguación previa tomados en Estados Unidos y con personal de la Procuraduría General de la República, de la persona que entrega los $10 millones a Rodolfo León Aragón y que entregó a Benjamín Arellano Félix. Hay testimonios de las 2 personas que se entregan a la autoridad simulando ir a comprar unos boletos al aeropuerto de Tijuana, y ahí los detienen y se los llevan. Y hay testimonios de los cateos que se realizaron. Evidentemente que lo que Rodolfo León Aragón le ofreció a Benjamín Arellano Félix, pues nunca lo cumplió, porque a ellos lo siguieron persiguiendo y acusando por el homicidio del cardenal Posadas Ocampo, y que hay varios señalamientos de la participación
de Rodolfo León Aragón en el aeropuerto de Guadalajara al momento del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Entonces, es un homicidio donde hay una clara participación del Estado mexicano, el avión del Procurador General de la República, de acuerdo a la bitácora del avión y que está agregada al expediente, muestra cómo ese avión llega una hora antes del homicidio al aeropuerto de Guadalajara, está 40 minutos y se regresa a la Ciudad de México. El avión del procurador en el aeropuerto de Guadalajara antes del homicidio del cardenal, eso fue corroborado porque interrogamos a los pilotos militares que corroboraron la información, pero que no quisieron decir y sudaban cada vez que les preguntaba el Ministerio Público quiénes eran los funcionarios de la Procuraduría General de la República que se transportaron en ese avión el día del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Vamos a hablar un poquito de las consecuencias de este asesinato y de las no consecuencias. Entonces, las primeras, quizá vamos a empezar de las no consecuencias. No hay culpables materiales ni intelectuales arrestados o indiciados o nada, ¿no? Realmente son estas dos personas pues, que además de todos son inocentes, al menos de este delito. La primera investigación que sigue la Procuraduría del Estado de Jalisco llevó a varias personas y las acusó del homicidio. El día de hoy hay 9 sentenciados por el homicidio del cardenal a 40 años de prisión, y esa sentencia la apelaron y el Supremo Tribunal está conociendo de la misma. Evidentemente que con una serie de irregularidades, aparte de las que yo he narrado. Por eso nosotros ¿Alguna de estas personas que están en la cárcel estuvo en el estacionamiento ese día? Sí, uno que no está en la cárcel porque murió el año pasado, Humberto Rodríguez Bañuelos, la Rana, y que era parte de los Arellano Félix en Guadalajara. Él declara ante la Procuraduría General de la República que ese día fue 2 veces al aeropuerto. Fue en la mañana y estaba lleno de militares y de Policía Judicial Federal. Y fue también en las horas en las que se da el homicidio, y declara que ve gente armada de la Policía Judicial Federal, que ve a Rodolfo León Aragón, que lleva al Chapo y que va armado. Él fue uno de los que estuvieron sujetos a proceso, a la acusación, pero que ya perdió la vida, estuvo condenado, pero pues perdió la vida, y evidentemente no tenemos más que eso, pero sí le tomamos la declaración en la investigación que se llevó en la Procuraduría General de la República y que hoy sigue en la Fiscalía General, que ahí está dormida, esperando a que resuelva el Supremo Tribunal la confirmación de la sentencia dictada en Jalisco para poder cerrar
averiguación previa y que todo quede en la impunidad. Entonces, primera de las cosas que no quedan claras es quiénes y por qué asesinan al cardenal Posadas Ocampo. Esta impunidad, a pesar de toda la gestión de la Iglesia Católica Mexicana, de la participación de varios cardenales de los Estados Unidos y de la presión del Vaticano para conocer la verdad en estos hechos, no ha servido para que en el Estado mexicano haya una apertura y se logre conocer quiénes y por qué asesinan al cardenal Posadas Ocampo. Había interés del Papa San Juan Pablo II por conocer la verdad, y a mí me tocó en octubre del 2001 acompañar al cardenal Juan Sandoval, al gobernador Ramírez Acuña, gobernador de Jalisco, y al jefe de la bancada local de la legislatura de Jalisco, Fernando Guzmán, a una reunión con el Papa Juan Pablo II, en donde el cardenal Sandoval y Fernando Guzmán le informaron al Papa cuáles eran los avances hasta ese momento, en donde el cardenal Juan Sandoval y el diputado Fernando Guzmán le informan al Papa Juan Pablo II cuáles fueron hasta ese momento los avances en la investigación. Y la intervención del Papa es: sigan adelante hasta conocer la verdad y que la autoridad la haga pública. Entonces, no era Juan Sandoval el impulsor de esta causa o el gobernador Alberto Cárdenas, sino que era el Papa, hoy San Juan Pablo II, quien quería saber la verdad de quiénes y por qué habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ahora, quiero las consecuencias de este asesinato y de tu involucramiento en la investigación. Bueno, pues han sido consecuencias en lo personal para ti, ¿no? La primera, vamos a ver una consecuencia, un producto, pues hay un libro, ¿no? Escribieron un libro con todo esto que nos está contando ahora José Antonio. Pues hay un libro, Sangre de Mayo, ¿no? Sí, sí, hay varios libros, pero pues ese Sangre de Mayo es uno de ellos. La verdad os hará libres. Nos iniciaron una investigación por lavado de dinero en la Procuraduría General de la República, cuando había llegado el gobierno del cambio, Vicente Fox, al poder, y pensamos que por ese simple hecho iba a cambiar todo, pues su procurador, el general Rafael Maceo de la Concha, decide abrir una investigación por un manuscrito que exhibe Carpizo sin firma, en fotocopia, y que dice que le fue enviado abajo de la puerta de su casa, pero que, como lo vio creíble, lo ponía a disposición de la Procuraduría para ver si se investigaba. Y en ese manuscrito hablaba del involucramiento de la Iglesia Católica con el narcotráfico, hablaba del involucramiento no solamente del cardenal Posadas, sino del cardenal Sandoval con el narcotráfico, y también de que yo había recibido dinero
para cambiarme de mi domicilio de Tlalpan hacia Huixquilucan. Entonces nos enteramos de esa investigación que llevaban en secreto, pero que uno de los bancos que recibe la petición de información de las cuentas del Arzobispado de Guadalajara le informa al señor Cardenal Sandoval, y viendo los oficios y el número de la averiguación previa, decidimos filtrarlo a la prensa. Salió en primera plana del periódico Reforma y de La Jornada, y con esa noticia es que comparezco a la investigación para defender al señor cardenal Juan Sandoval, para defender la memoria del cardenal Posadas Ocampo y para defender a mi persona y a mi familia de la posible acusación del narcotráfico. Esa fue una de las acusaciones que me hicieron. Otra, en ese mismo gobierno del cambio, con el general Macedo de la Concha, le llevamos desde Coparmex una denuncia de un narcotraficante, de un secuestrador, Marcos Tinoco Gancedo, apodado El Coronel, que estando preso denunciaba parte de los secuestros, arrepintiéndose de esa actitud, diciendo que él ya estaba pagando y que parte de su banda ya también estaba pagando los errores cometidos en su vida, pero que los protectores de los secuestros seguían libres y que pedía que se investigara. Entonces, con Jorge Espina, de presidente de la Coparmex Nacional, me llama y me dice: ¿qué hacemos? Dije: tenemos que presentar la denuncia, nosotros no podemos investigar, quien tiene que investigar es la Procuraduría General de la República. Se la llevamos al procurador, nos recibió, en ese momento llamó a Genaro García Luna y lo instruyó para que siguiera la investigación. La investigación se inició, y eso lo sabíamos porque Marcos Tinoco Gancedo nos mandaba comunicaciones con su pareja a la Coparmex y nos íbamos enterando de lo que iba sucediendo. Todo iba avanzando hasta que llegaron a los nombres de los protectores de Marcos Tinoco Gancedo, que era uno de los agentes de Genaro García Luna, un comandante Alberto Pliego Fuentes, y después señalaban a Genaro García Luna. Eso no lo quisieron asentar en la averiguación previa. ¿De qué año estamos hablando de esto? Nosotros estamos hablando del año de 92, 93, más o menos. No, perdón, 2003, 2004. 2003, 2004 estamos hablando. Y estamos hablando... Para estas épocas, 2003, 2004, Genaro García Luna ya tenía un historial delictivo dentro de las instituciones mexicanas. Para esa época, Genaro García Luna había estado en el CISEN, en el sexenio de Zedillo, y en la última parte del sexenio de Zedillo, cuando los secuestros se incrementaron en la Ciudad de México, el presidente Zedillo tomó la decisión de que la investigación de esos secuestros la tomara el CISEN. Y en el CISEN había un agente del Ministerio Público, y el CISEN hacía las investigaciones, y detuvieron a la banda de los Arismendi, el Mocha Orejas, famoso. El Mocha Orejas, detuvieron a varias bandas, y entonces ahí se ve la participación
de Genaro García Luna en esas investigaciones. Después viene el cambio y Genaro García Luna es nombrado primero director de la Policía Judicial Federal y él crea la Agencia Federal de Investigación, la nueva cara de la Policía Federal, y que la encabeza Genaro García Luna. Estando como director de la Agencia Federal de Investigación es cuando inician esta denuncia presentada por Coparmex para que se le diera seguimiento a lo que decía el coronel. Si era cierto, pues que se procediera en contra de los responsables, y si no era cierto, pues que se descartara. Era la intención de nosotros. Bueno, pues vamos a continuar la segunda parte de esta riquísima entrevista que tenemos con José Antonio Ortega Sánchez, y vamos a continuar donde nos quedamos. Estábamos hablando de una denuncia que presenta el coronel, así llamado, denunciando autoridades protectoras del crimen organizado en ese momento, y que Coparmex coadyuvó para llevar esa denuncia, y tú estuviste ahí involucrado. Vamos a continuar con esta historia de qué pasó ya con el gobierno de Vicente Fox y con el procurador Macedo de la Concha. Todos esperábamos en Coparmex que con este nuevo gobierno se profundizara en las investigaciones, y ya que los secuestros habían sido una parte que había agravado a la sociedad, especialmente en la Ciudad de México y en sus alrededores, nos pareció de gran importancia la denuncia de Marcos Tinoco Gancedo, el coronel, reconociendo sus secuestros, arrepintiéndose de su conducta delictiva, diciendo que ya estaba detenido él y su banda, pero que faltaban los protectores y las personas que les compraban las cosas que sustraían o que obtenían a través de los secuestros. Esa denuncia se la presentamos al procurador general Rafael Macedo de la Concha. Él inmediatamente instruyó al director del AFI, el ingeniero Genaro García Luna, a que llevara la investigación, y le dijo a su funcionario que todo lo que aportara Coparmex lo recibiera él, y que yo iba a ser el contacto de Coparmex. Entonces la investigación se inició. Nosotros teníamos información del coronel que nos mandaba a través de su pareja, y llegaba directamente manuscritos a la Coparmex de que se había iniciado, de que ya había empezado a declarar, que le habían tomado algunos nombres, pero de repente se para la investigación cuando él empieza a señalar a los protectores, un comandante, Alberto Pliego Fuentes, que dependía de Genaro García Luna, aunque era comandante en el estado de Morelos por parte de la autoridad federal, y después al propio Genaro García Luna. No quisieron asentar nada, pararon la investigación. Me comuniqué con Genaro García Luna para ver qué era lo que estaba sucediendo y por qué estaban parando la investigación. Fueron más de 15 llamadas, nunca me tomó la llamada. Entonces decidimos en Coparmex filtrarle la información, comentarla con el periódico Reforma. Ellos hicieron su propia investigación, corroboraron lo que les estábamos diciendo y empezaron primeras planas sacando
todo lo que decía el coronel en las cartas que envió a Coparmex. A la primera plana, inmediatamente se comunica el procurador con el ingeniero Jorge Espina, presidente de Coparmex, y lo cita. Y me habla Jorge, fuimos a la Procuraduría General de la República al día siguiente, que fue la primera plana en el periódico Reforma, y hay un reclamo directo hacia mi persona de que por qué había dado la información al periódico Reforma si yo tenía como interlocutor a Genaro García Luna. Y le dije, procurador, nunca me tomó la llamada. Además, lo están señalando a él como el protector del coronel y de otros secuestradores en la investigación, y eso no se ha sentado. Por eso es que decidimos que si no funcionaba la PGR, sí funcionaban los medios de comunicación. Lo que sucede es que Genaro García Luna es el que detiene al coronel y es una venganza que quieren instrumentar a través de ustedes, los están utilizando. Al final quedamos en que se realizara la investigación hacia los funcionarios que estaba señalando, que se aportaran las pruebas que estaba ofreciendo Marcos Tinoco Gancedo y que finalmente ellos revisarían la investigación y ellos decidirían si procedía o no procedía una consignación por la protección a los secuestros. Después de eso se junta con investigación del homicidio del cardenal Posadas, que iba avanzando. Esta investigación de Marcos Tinoco Gancedo. En 2001 privan de la vida a Guillermo Vélez y dicen que era un secuestrador y que al tratar de escapar se cae y muere. Su padre, Guillermo Vélez Pelayo, va con nosotros y nosotros vemos que hay una serie de irregularidades. Empezamos a investigar, empezamos a presionar y son los agentes de Genaro García Luna los que participan en la detención de este joven. Aparece como que no es un homicidio producto de una caída en donde se trata de escapar, sino que tiene lesiones por todo el cuerpo y que se trata de otra cosa. Acusan a Guillermo Vélez, hijo, como secuestrador públicamente, y ese era otro frente contra la Procuraduría General de la República y en contra de Genaro García Luna. La respuesta viene con una investigación que abren en contra de mis hijos y en contra mía por secuestro, diciendo que querían privar de la libertad a dos hermanas gemelas que vivían en Tecamachalco. Entonces, la acusación se la comenta el procurador Maceo de la Concha al presidente de Coparmex. Ya había salido Jorge Espina, había otro presidente. Inmediatamente me avisan de que hay una acusación y pues tengo que defenderme. Ahí recibo el apoyo fuerte, el apoyo sincero
de la Comisión Mexicana, tengo que ir a la Comisión Interamericana para defenderme. Enfrentamos la investigación y no solamente investigan a mis 2 hijos mayores, sino también giran un oficio de investigación en contra de mi 4.º hijo, en ese entonces de 16 años y con síndrome Down. Con el oficio voy con el presidente Coparmex, le enseño el oficio y salimos con todo a medios de comunicación para que la Procuraduría General de la República dejara la investigación. La dejan, pasa a la Procuraduría del Distrito Federal. Bernardo Batis, con una gran seriedad, dice: los hechos no ocurren en el Distrito Federal, sino ocurrieron en el Estado de México, así es que se va hacia ese lugar. Y el entonces procurador Alfonso Navarrete Prida, después de revisar la averiguación previa y de constatar lo que ya habíamos aportado y lo que ellos habían aportado, finalmente me llama y me dice: no hay nada en este asunto, lo vamos a mandar al no ejercicio y te quiero yo comunicar personalmente. Cosa que hasta el momento le agradezco al entonces procurador Alfonso Navarrete Prida, por su honradez intelectual, por su apego a la verdad y por haber parado esta persecución en contra de mi persona y de mi familia. Entonces, nada más para redondear, el caso de Guillermo Vélez fue un muchacho que no solo matan, sino que lo acusan. Lo acusan en su de haber sido un criminal, un secuestrador, ¿no? Y es aquí donde su papá se pone a hacer una pelea por la justicia y también por la memoria de su hijo, ¿no? Es aquí donde... Por la justicia, por la memoria de su hijo, se apoyó de muchas personas y de entre otras por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y después de muchos años de pelear, la Procuraduría General de la República, por orden judicial, tuvo que pedir una disculpa pública a Guillermo Vélez Pelayo, padre, a su familia, por haber señalado como secuestrador a su hijo y no haberlo probado. Y además de la disculpa pública, los obligan a una indemnización para él y para sus hijos, porque ese señalamiento como secuestrador hace que a la madre del joven Guillermo Vélez le dé diabetes, con la que muere. A su hermana la corren del trabajo por ser hermana de un secuestrador, y evidentemente que cualquier señalamiento de una autoridad federal tiene repercusiones sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu entorno, y todo eso lo lleva Guillermo Vélez y nosotros presionando con la investigación. Permíteme hacer aquí una nueva ruta. Estamos hablando de principios del siglo XXI, estamos hablando de una situación en México pues diferente, ¿no? Hay una esperanza democrática, hay el cambio de sistemas, se esperan muchas cosas, pero a la vez estamos enfrentando un recrudecimiento de ciertos delitos muy dolorosos, ¿no? Como los secuestros, este tipo de cosas. Y montados en esta esperanza que hay en esos momentos de cambio, pues también se comienza la sociedad no solo a demandar mediante el voto, sino también a presionar al gobierno para que tomara medidas respecto de esta grave crisis de inseguridad que se percibía sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Hoy 2023 es otra historia,
pero en esas épocas empieza a haber un descontento social fuerte por la grave inseguridad que se vivía, sobre todo en la Ciudad de México. Y consecuencia de esto, pues quiero que nos cuentes cómo fue tu participación me voy a permitir decirlo, no hay argumentos en contrario, pero fue quizá la marcha más grande de la historia de México. Esta marcha que sucedió en el 2004, ahorita te voy a pedir que nos cuentes acerca de ella, pero probablemente es la más grande de la historia de México, aquí en esta ciudad, en lo que entonces era el Distrito Federal. Entonces cuéntanos un poco los antecedentes de esta marcha, las consecuencias previas, la marcha y lo que sucedió después. En ese momento, principios del 2004, se empiezan a suscitar varios secuestros que agravan a varias familias. Hay varios españoles que son secuestrados y secuestran a unos hermanos que tenían una concesionaria de automóviles, que después de que los secuestran, el padre decide contratar a un investigador privado, no acude ante la autoridad, y cuando pagan el rescate que estaban exigiendo estos secuestradores, a los 2 o 3 días los encuentran en el barrio de Xochiaca, obviamente sin vida. Y este hecho son primos de uno de los conductores del entonces Canal 40, que dirigía exitosamente Ciro Gómez Leiva. Empieza Ciro a darle mucha importancia a este hecho para que se investigara y se castigara a los responsables. Yo también recibo al padre de un hijo que fue secuestrado y que hablaba de la protección de la autoridad en ese secuestro. Me ayuda para que publiquemos unos desplegados a nivel nacional, porque había una reunión importante en Guadalajara donde venían varios presidentes de otros países. Publicamos el desplegado y después él mismo me dice: es el momento de convocar a una marcha. Entonces salimos a convocar a una marcha por la paz, en contra de la inseguridad, en contra del secuestro, y para que la autoridad reaccionara en contra de este flagelo que estábamos sufriendo. La marcha inmediatamente tiene repercusión en los medios. Ciro, como principal medio por el secuestro de estos dos jóvenes, y se fueron sumando no solamente Radio Fórmula, sino todos los medios, y en 3 semanas se logra concretar la marcha. Fue un 27 de junio del 2004, y ya cuando se acercaba la fecha de la marcha, tú sentías que iba a haber mucha gente, tú sentías que iba a haber una gran participación. Hasta ese momento no había despertado la sociedad, especialmente la de la Ciudad de México, y no había salido a tomar la calle y a exigirle
a su autoridad. Y nada más haciendo un poco de memoria, porque las últimas marchas ciudadanas que ha habido en la Ciudad de México han sido también enormes, pero ahora han contado con otro tipo de apoyos que en ese momento no existían. Por ejemplo, las redes sociales no existían. No había redes todo sociales. Todo era de voz en voz, todo era pues lo que transmitían los medios de comunicación, y aún así fue multitudinaria. Pero cuéntanos entonces cómo se empezó a sentir ese... Lo empiezas a sentir porque empezamos a hacer ruedas de prensa, invitamos a víctimas del secuestro y de otros delitos a que dieran su testimonio, y con esos testimonios y con esa fuerza de los medios de comunicación empezabas a sentir que la gente sí iba a salir a la calle ese día a manifestar su hartazgo. Inmediatamente parte del gobierno empezó a sentir la presión social por la marcha, porque la sociedad iba a tomar la calle. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, empezó a decir que eran los de la ultraderecha, que eran empresarios, que eran fifís, que no había que darles importancia. El Procurador General de la República citó y tuvimos una comida donde llegó junto con Genaro García Luna a la comida, y me dijo que la marcha había sido ampliamente publicitada, pero que él veía muchos riesgos, que él veía que alguien nos podía quitar el micrófono y manipular a la gente. Le dije: procurador, no va a haber micrófonos, no va a haber oradores, es una marcha blanca, es una marcha en silencio, es una marcha de exigencia a la autoridad para que resuelva estos asuntos, así es que ese peligro no lo tenemos. Dice: bueno, puede haber personas que se infiltren a la marcha y puedan lastimar a las familias, a los niños que van a participar en la marcha. Y señor procurador, pues para eso está aquí la policía de Genaro García Luna, para que nos cuide, para que intervenga y para que eso que usted está diciendo que pudiera pasar no suceda. Entonces me dijo: yo lo veo como un riesgo, y ¿por qué no cancelas la marcha? Y que mire, ya no se puede cancelar. Esto ya salió de mis manos y de las manos de cualquiera de los líderes que se han sumado a la convocatoria. Si yo ahorita convocara a los medios, además de que no van a ir, pues a lo mejor sacan una nota abajo de los cines y nadie le va a hacer caso. La marcha va a salir adelante. Yo te ofrezco hablar con los jefes de los diarios, con los dueños de los diarios, y que tengas una gran participación de los medios para cancelar la marcha. Le dije: lo siento, señor procurador, no puedo cancelar la marcha va a seguir adelante, y la marcha vamos a participar los que se sientan agraviados y todos aquellos que quieran mostrar su dolor y exigirle a la autoridad que cumpla con su primera obligación, que es darnos paz, y que hoy no está cumpliendo, que hoy lo que hay son secuestros, y hoy lo que hay es miedo de salir a la calle por el temor de no regresar a tu casa porque puedes ser víctima de un secuestro. La marcha se dio, yo no sé realmente cuántos fuimos. Todavía recuerdo aquella entrevista con Ciro Gómez Leiva,
que me presiona antes de la marcha para ver cuántos van a asistir a la misma. Y pues yo le decía, mira Ciro, va a estar lleno Reforma y vamos a llenar el Zócalo, que era lo único que podía ofrecer, porque pues nadie puede decir cuántos íbamos a asistir a la marcha. Pero pues después de tanta presión, le dije que íbamos a ir más de 700,000 personas, y me dijo, ¿estás dispuesto a dar la cara si no van esas 700,000 personas que dices que van a ir y estar el lunes aquí en mi programa? Le dije, sí, pero tú también estás dispuesto a que si vamos más de 700,000 personas, recibirme para dar cuenta de este movimiento y de esta marcha a tu audiencia, a tu respetable audiencia. Y así fue, así se pactó, así quedó grabado para la historia, y ahí estuvimos antes y después de la marcha. Me parece que es un antecedente muy importante de lo que hoy estamos viviendo, porque en el 2004 salimos a la calle a exigir seguridad, a exigir justicia, a exigir paz, a que no sufriéramos secuestros, homicidios, y hubo muchas personas que salieron con las fotografías de sus seres queridos que habían sido secuestrados y asesinados, que habían sido asesinados y que habían sufrido graves violaciones a sus derechos humanos, y la autoridad no había hecho nada. Fue una muestra clara de ese dolor que teníamos en la sociedad, y que en silencio marchamos ese 27 de junio por Paseo de la Reforma y llegamos al Zócalo de la Ciudad de México. Yo lo veo como un antecedente de las marchas que hemos tenido ahora con la defensa del Instituto Nacional Electoral, donde también sale la ciudadanía a defender su democracia, a defender sus instituciones que le dan tranquilidad y seguridad de que va a gobernar al que elija el pueblo, a defender la Corte. Creo que ahí está esa sociedad esperando un liderazgo que los convoque para que estos gobiernos que hoy no nos están cumpliendo, que hoy tenemos más violencia que en el 2018, que hoy ha habido más homicidios que todos los que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que todos los que hubo en el sexenio de Calderón, que todos los que hubo en el sexenio de Fox. Hoy ya rebasamos esa cifra de 156,000 homicidios dolosos que tuvo Peña Nieto, y que todavía falta más de un año, y que vamos a llegar a los 200,000 o más, y no vemos una solución, no vemos una investigación por parte de las fiscalías para castigar a los grupos criminales, a las milicias privadas de los grupos criminales que están cometiendo esos homicidios dolosos. Hoy tenemos cobro de derecho de piso o extorsión permanente que antes no teníamos y que en otros países no se conoce. Hoy tenemos trata de personas, hoy tenemos prostitución de niños, hoy tenemos
no solamente el trasiego de droga, sino ya el consumo de droga en varias partes, y que eso hace muy violenta a la sociedad. Hoy no tenemos paz, hemos perdido la paz, hoy no tenemos a nuestra ciudad, no podemos circular tranquilamente por nuestras calles porque se ve afectada nuestra libertad, se ve afectada nuestra vida, se ven afectados nuestros derechos humanos. Y hoy creo que es un momento donde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tiene que destacar para exigir ese respeto al derecho a la seguridad pública, al derecho a la paz de todos los mexicanos, porque la autoridad es omisa, porque la autoridad en algunos casos está protegiendo a los criminales, porque la autoridad no está cumpliendo con su papel. La autoridad está siendo rebasada. Hay partes del país que son gobernadas por los grupos criminales, y evidentemente que la paz se ha perdido en una buena parte de nuestro país. No, hay mucho más que platicar, pero quería hacerte una pregunta para ir concluyendo un poco esta riquísima plática. Primero, la relación entre los derechos humanos, el derecho a la seguridad, a la paz, que tiene que garantizar y tiene que ejercer el Estado mexicano y todos los seres humanos, además, en este momento, ¿no? Cuando estábamos mal, en el 2004 salimos a marchar, tratamos, y estaba una autoridad diferente, era el jefe de gobierno del Distrito Federal era López Obrador y el presidente era Vicente Fox, digamos, una especie de pluralidad. Hoy no existe esa pluralidad, hoy la totalidad de la Ciudad de México, los principales estados, la presidencia de la República, están en manos de un solo partido, de Morena, y tampoco está solucionando, y estamos viendo que la situación no mejoró, sino que empeoró, del 2004 al día de hoy, y del 2018 al día de hoy, en cualquier medición estamos peor. Visto este análisis, ¿qué propuestas podríamos dar a la ciudadanía, a los jóvenes sobre todo que nos ven, que son los que van a tomar esta estafeta y que van a estar en estos temas? ¿Qué mensaje le podemos dar, primero de esperanza y de llamado a la acción? Yo les diría que sí se puede enfrentar a una autoridad omisa, a una autoridad negligente, prepotente, a una autoridad que todos los días nos dice que este problema de seguridad ya está resuelto o se va a resolver, o que reconoce que ya rebasamos los homicidios, pero que así le entregaron al país. Sí podemos, si como sociedad nos unimos, si los jóvenes retoman esta bandera, retoman este derecho a la seguridad pública, a la paz que todos tenemos, y que ustedes dentro de poco van a tener familias, van a tener empresas y van a tener vidas que van a estar en juego si este asunto hoy no se resuelve. Porque yo no veo que la autoridad esté haciendo algo efectivo con sus acciones de gobierno. Los abrazos no balazos no están funcionando, porque la ciudadanía sigue recibiendo los balazos y los grupos criminales siguen recibiendo los abrazos de la autoridad, porque no vemos un plan
con objetivos, con metas, con compromisos claros de ir reduciendo los homicidios dolosos, la extorsión permanente, los robos a las personas que menos tienen y que se transportan en los microbuses alrededor de la Ciudad de México, y que tiene que haber una exigencia. La autoridad no va a resolver sola el problema. A la autoridad hay que presionarla, y hay que presionarla desde la sociedad civil. Nosotros somos los que tenemos el poder, pero si nosotros no hacemos nada, si nosotros seguimos con los brazos cruzados, si nosotros seguimos callados, si nosotros no acudimos a votar por nuestros gobernantes, por el que ustedes quieran, si no ejercemos esos derechos, la situación va a seguir igual, la situación va a seguir empeorando, y esto que hoy es un infierno va a hacer que nos sepulte a nosotros, a nuestras familias, a nuestras empresas, a nuestros compañeros, y no veamos un México en paz. Depende de cada uno de nosotros, depende sí de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, sí de otras organizaciones de la sociedad civil, pero especialmente de ti que me estás viendo, que participes, que hagas, que exijas para que la autoridad cumpla con su principal obligación, que es darnos paz, tranquilidad y seguridad que hoy hemos perdido. Muchísimas gracias. Bueno, pues el abogado José Antonio Ortega Sánchez tuvo a bien recibirnos aquí en su despacho. Le agradecemos muchísimo pues su hospitalidad, su tiempo y pues toda esta historia que hoy estamos dejando aquí en manos de ustedes para que vean lo que ha pasado en este país y que sí se pueden hacer cosas y que nuestros derechos humanos, a pesar de todo, subsisten y debemos mantenerlos, defenderlos y promover que nuestra patria mejore día con día. Muchísimas gracias, José Antonio, y pues estamos aquí a tus órdenes por parte de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Te queremos agradecer pues toda la participación que has tenido en la historia de la propia comisión, el papel que has tenido en momentos históricos de México y pues el apoyo que nos sigues dando a esta comisión. Muchísimas gracias. Yo te agradezco a ti, mi querido presidente, te agradezco tu esfuerzo, te agradezco tu visita y tu visión de hacer estas entrevistas, porque México tiene que despertar y porque la sociedad tenemos que pelear nuestros derechos que hoy están siendo vulnerados. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.